Saludos mi gente, el DJI Avata 2 es el nuevo dron FPV de última generación que acaba de lanzar la compañía DJI. Este dron lo recibimos el día de ayer gracias a mi gente de TechDrone allá en República Dominicana. Si ustedes quieren adquirir un dron y están en República Dominicana, contacten esta tienda que tienen drones para recoger el mismo día. Ahora sí, vamos a hacer un video hablando sobre más de 10 cosas que tal vez ustedes no sabían que tiene esta nueva generación de el Avata 2. Y ya luego sí vamos a hacer más videos instructivos y para guía de principiantes para todos ustedes. ¿De acuerdo? Vamos con el video. Lo primero que vamos a resaltar es que el DJI Avata 2 tiene un peso de unos 377 gramos versus unos 410 gramos de la versión anterior, lo cual significa que esta versión es unos 33 gramos más liviano que la versión anterior. Lo siguiente es que las nuevas gafas 3 solamente son compatibles al día de hoy con el DJI Mini 4, así como con el DJI EAR 3. Según la documentación que DJI envió a algunos youtubers, esto es de manera temporal, lo que significa que muy posible en un futuro estas gafas sean compatibles con el Avata 1, así también como con la unidad aérea 03. Estaremos muy pendientes a esta información. Sigamos con la siguiente cosa que tal vez ustedes no sabían del DJI Avata 2. Y esta es el modo Acro Fácil. Este es un modo que DJI ha incorporado para aquellos que todavía no pueden hacer algunos trucos porque todavía no dominan el vuelo en modo manual o modo acro. Ahora DJI simplificó todo para que ustedes puedan disfrutar de estos trucos que hacemos algunos pilotos que volamos en modo manual, donde hacemos unos flips, unos roll y ciertas cosas que hacen que la adrenalina se suba y nosotros disfrutemos más del vuelo. Ahora con este modo Acro Fácil van a poder disfrutar de estos trucos sin tener ninguna experiencia en vuelo en modo manual. Para ustedes activar esta función solamente van a la parte de arriba de la pantalla y activan el modo Acro Fácil. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que este modo solamente hasta ahora funciona en vuelos normales o vuelos estabilizados. No funciona en modo Sport. También el dron tiene que estar a una altura determinada para que este pueda hacer los flips. Si ustedes no están a la altura determinada, el dron no hará estos flips. Otra cosa también es que la batería tiene que tener una carga determinada para que se pueda usar este modo de vuelo o este nuevo feature. Y siguiendo con las gafas, algo que tal vez ustedes no sabían es que estas gafas vienen con ajuste de enfoque, pero en diferencia de la versión anterior, cuando hacemos el ajuste en estas gafas podemos verlo en la pantalla de manera digital, lo cual nos permite mucho más fácil ir directamente y poner la graduación que ya nosotros sabemos que es la ideal para nosotros, y esto nos hace todo mucho más fácil. Sin embargo, otra cosa más que tal vez ustedes no sabían es que estas gafas vienen con un GPS integrado, lo cual ahora el DJI Avata 2 viene con Remote ID integrado. Así que para algunos esto no es una buena noticia y para otros la verdad no es nada relevante. Así es, cuando ustedes estén volando su DJI Avata 2, las autoridades incumbentes van a poder saber tu locación en todo momento mientras estás volando tu dron. De seguro es algo que tal vez tú no sabías. La siguiente es que el nuevo sistema DJI Avata 2 vamos ahora a poder cambiar de frecuencia de transmisión de manera manual, lo cual nos permitirá volar en frecuencia 2.4 o 5.8. Esto no permitirá tener más rejuegos, sobre todo si estamos volando con más personas y ellos están volando en una frecuencia 5.8, nosotros podemos volar en una frecuencia
2.4. De esa manera nunca habrá ningún problema de interferencia entre pilotos. Otra cosa más que ustedes tal vez no sabían es que el sistema de banda ancha del DJI Avata primera generación es de unos 40 MHz, que es igual a unos 50 megabytes por segundo. Pero ahora van a poder notar que en el nuevo sistema viene con unos 60 MHz. Y ustedes dirán, ¿y esto qué significa? Bueno, esto se interpreta como mejor imagen en recesión de la imagen que vas a ver en las gafas y en los videos. ¿Qué les parece? El modo tortuga es un modo de vuelo que nos permite recuperar el dron si este se cae y queda boca abajo. Con solo nosotros presionar un botón en el mando, el dron se recupera de nuevo y podemos seguir volando. En este nuevo Avata 2, ahora DJI incorporó este nuevo sistema a las gafas. Si nosotros lo programamos desde el menú de las gafas, vamos a poder activar el modo tortuga y solamente tocando un botón vamos a poder tener todas las ventajas de este sistema de seguridad modo tortuga. Sigamos con la siguiente. La siguiente cosa que tal vez ustedes no sabían es que estas gafas ahora vienen con 2 cámaras frontales, lo cual nos va a permitir tener acceso al entorno que nos rodea sin necesidad de nosotros quitarnos las gafas. Esta nueva función Picture in Picture solamente tenemos que presionar un botón y se activará y nos permitirá tener una visión del entorno sin necesidad de quitarnos las gafas. Es bueno señalar que esta función no permite reemplazar el requisito que exige la FAA, que tenemos que tener contacto visual todo el tiempo con el dron. Por lo tanto, si ustedes vuelan un dron FPV, la ley dice que deben de tener una persona a su lado que esté viendo el dron en todo momento y que tenga comunicación con usted en todo momento. Sigamos con la siguiente cosa que tal vez ustedes no sabían del nuevo DJI Avata. Y esta es la transmisión de archivo desde el dron a nuestro celular o desde nuestras gafas a nuestro celular vía Bluetooth, así también como vía Wi-Fi. Con esta nueva versión 2 vamos a poder hacer una especie de quick transfers desde el dron a nuestro celular. Estén pendientes que seguro vamos a hacer un video tutorial de cómo podemos hacer esto. También escuché que desde las gafas vamos a poder transmitir directamente a nuestro celular vía DJI Fly y vamos a poder tener imagen en tiempo real de manera inalámbrica. Qué interesante todo esto. Vamos a hacer un video de estas funciones para todos ustedes. Y por último, el DJI Avata ahora tiene unos sensores orientados hacia atrás que muchos de ustedes pensaron que iban a ser unos sensores de evitación de obstáculos, incluyéndome a mí. Pero estos sensores realmente están ahí para hacer los vuelos en interior mucho más seguro y preciso, así como vuelos a baja altura. Sin embargo, sí tenemos también los sensores infrared en la parte de abajo que nos permite tener aterrizajes mucho más seguros, entre otras cosas. Espero le haya gustado este video. Quise hacer algo un poco más refrescante y diferente, ya que tenemos las redes sociales saturadas de videos del DJI Avata. De esta manera puse mi granito de arena en el tema. Estén pendientes para las pruebas que le vamos a hacer a este dron, tales como vuelo en modo manual cuando recibamos el mando 3. Entre otras pruebas, vamos a probar ese acro fácil y otras funciones más. No olviden suscribirse a este canal, regalarme un like. Nos estaremos viendo en un próximo video, ¿de acuerdo? Hasta luego.